Hola, soy Cintia Celsin de Therapy Podium y el día de hoy, en la plática del grupo de Actualízate Podium, nuestra invitada especial nos hablará de simulación y rehabilitación de la atención y memoria. Si aún no son parte de este grupo de profesionales, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Ali Lenguaje Integral y como Therapy Podium, para que se enteren de todas las sesiones en vivo. En estas sesiones, al final tenemos discusiones, preguntas y respuestas. También queremos darle las gracias Cianya y yo, porque el día de hoy es nuestra plática número 17. Si no han estado en todas las charlas, aquí en YouTube, en el canal de Therapy Podium, pueden encontrar algunas. Si son padres de familia, pueden checar en su plataforma favorita el podcast de Therapy Podium. Y pues bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Se las voy a presentar. Ella es la maestra Paola González Lázaro. Ella cuenta con una maestría en lingüística hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, es socia fundadora de la asociación Afasia Contacto y co-creadora del proyecto digital afasiacontacto.com. Aquí abajo les voy a dejar el link para que la visiten. También es coautora de los libros Afasia de la teoría a la práctica y Afasia, ejercicios para rehabilitar el lenguaje. También es autora de su más reciente libro, Atención y Memoria, ejercicios para su estimulación y práctica, del cual también nos hablará el día de hoy. Muchas gracias, Paola, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco, por supuesto, mucho la invitación. Me da gusto poder compartir, ¿no?, con todos el trabajo que he estado haciendo últimamente, que aunque bien dicen mucho, me he dedicado a trabajar con la rehabilitación del lenguaje en adultos. También he trabajado mucho la rehabilitación de la atención y de la memoria, que son dos áreas muy cercanas, por supuesto, y también en adultos, que creo que también eso es algo importante, ¿no? Porque, bueno, el material para niños se consigue con mucha más facilidad, pero de pronto los adultos se quedan un poco rezagados en ese sentido, entonces por eso es que ahora me da mucho gusto poder compartir este tipo de material para trabajar también con esta población. Entonces, bueno, creo que voy a poner ahora sí en la pantalla para compartir. Seguramente ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, esta es el inicio nada más. Aquí de nuevo el agradecimiento por la invitación, la organización de este día y en general pues de todo el trabajo que hacen y que ayuda mucho, ya decíamos, a la comunidad en general, ¿no? Que podamos seguir creciendo y estar juntos y compartiendo todo lo que vamos trabajando. Entonces, vamos a hablar, bueno, aquí nada más, luego veremos la parte de los contactos, la información curricular. Y bueno, algo que mencionar es que mucho de lo que vamos a hablar es en relación a este libro que está acá, que es un lanzamiento, digamos, muy reciente, el año pasado apenas en noviembre, a finales de noviembre, es que está disponible este libro, entonces buena parte de lo que comentaremos tiene que ver con él. Entonces, ya decíamos, hablamos de la memoria, de la atención, pero primero empezamos hablando acerca de la rehabilitación neuropsicológica como tal, cuál es su importancia y sobre todo también cuáles son las principales técnicas de las que vamos a echar mano para poder trabajar con los pacientes. Entonces, básicamente cuando hacemos rehabilitación, hacemos tres tipos de técnicas, ¿no? Esto lo podemos dividir en tres formas de trabajo. Son técnicas que se conocen de restauración. A lo que nos referimos aquí es cuando se hacen actividades sistemáticas, mucho lo que estamos acostumbrados a trabajar en consultorio. Entonces son ejercitaciones, actividades como tal diseñadas para trabajar pues muy específicamente lo que vemos que le cuesta trabajo a la persona, ¿no? Si le cuesta trabajo algo en su lenguaje, si le cuesta trabajo poner atención, si le cuesta trabajo recordar la información, en fin, ese tipo de actividades. Y esto lo que tiene como de fundamento es en realidad la plasticidad cerebral, o sea, la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse
dependiendo de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? O sea, la capacidad, ya digo, de modificar su estructura y entonces el hecho de que hagamos nosotros ejercitaciones repetidas y específicas para un objetivo y gracias a que el cerebro tiene esa capacidad de modificar, entonces efectivamente se puede ver un resultado. Y después de continuar con estas ejercitaciones, vamos notando los avances que se plantean en la actividad de los pacientes. Entonces, esa es la justificación en cuanto a la parte de la restauración. Pero no es la única y es importante también que podamos combinarla con otro tipo de técnicas. Otras son técnicas de compensación, que esas también son importantes, ya decía, enseñar a los pacientes. Por ejemplo, cómo usar herramientas externas, como cuáles, en el caso ahorita que estamos hablando muy específicamente de la atención y de la memoria, es utilizar, por ejemplo, agendas, ¿no? Utilizar también el teléfono para que nos ayude con recordatorios y con alarmas, ¿no? Ese tipo de cosas en donde, como dice ahí, usan las personas habilidades que sí están preservadas y entonces pueden de esa forma compensar, por eso es el nombre de la técnica, compensar la debilidad que presentan, la alteración que muestran en alguna habilidad y entonces de esa forma pues ya pueden realizar la acción a pesar de que sea con una, pues ya decimos, con una herramienta adicional que en realidad no es ningún problema, ¿no? De pronto las personas se sienten o no les gusta de inicio o muchos terapeutas de pronto tampoco recomiendan de inicio trabajar este tipo de cosas como si fueran una especie de trampa, ¿no? Como si usar una agenda o usar alarmas fuera como una trampa porque no estamos logrando que recuerde o que organice la información, pero no es así. Es algo completamente complementario y más bien algo que se recomienda mucho, ¿no? El hecho de que se puedan usar estas ayudas externas ayuda específicamente a que la persona sea más funcional, que a fin de cuentas eso es lo que importa. Y no por el hecho de que esté usando estas ayudas quiere decir que entonces ya no va a seguir mejorando, por supuesto. No es así. Si seguimos trabajando con él, por ejemplo, con más actividades de restauración, entonces puede que siga él también mejorando. Ay, Pau, tu micrófono. Se quitó solo porque... Perdón, sí, perdón. No, no te preocupes. Entonces, decía que si usan este tipo de herramientas, no quiere decir que después ya no vayan a poder ellos recuperar la habilidad, ¿no? O sea, sí lo pueden hacer, por supuesto, pero bien vale la pena que en una medida puedan usar estas herramientas para que les resulte más sencillo el día a día. Y el tercer tipo de técnica de intervención es la modificación del ambiente. En este caso, lo que se sugiere, lo que se le recomienda a los pacientes es que desarrollen, por ejemplo, rutinas, cambios en su vida diaria. Les enseñamos también cómo organizarse mejor, qué tipo de hábitos pueden modificar. Y pueden ser desde cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, dejar las cosas en el mismo lugar. Eso nos ayuda mucho, por supuesto, a tener una organización, a no perder las cosas, ¿no? Estos olvidos frecuentes de dónde dejé. Si tenemos una organización, entonces eso sucede con menos frecuencia, por supuesto. O cosas sencillas como si vamos a necesitar algo para el día siguiente, ¿no? Entonces, desde un día antes lo preparamos y vemos como el orden de lo que se necesita y le ayudamos a hacer como esas planeaciones, ¿no? Entonces, ya les digo, son estos cambios básicamente en el ambiente. Entonces, insisto, esos tres tipos de técnicas es recomendable que se puedan incorporar en nuestra práctica cotidiana. Ahorita vamos a hablar muy específicamente del primer punto, las técnicas de restauración, pero sí me gusta mencionar, por supuesto, las otras dos porque son complementarias y son necesarias para hacer una buena rehabilitación. Necesitamos trabajar los tres puntos, ¿no? Los últimos dos son más difíciles de comentar como de forma general porque tienen mucho que ver con las necesidades más específicas de cada persona. Pero bueno, ahorita, como decía, vamos a centrarnos en el primer punto, técnicas de restauración. Ahora, vamos a hablar en general acerca de la atención para ir entrando ya
como tal en el tema. ¿Qué es la atención? ¿Cómo lo podemos definir? La atención es un proceso que nos permite conservar Ay, me brinqué una, perdón. Es un proceso selectivo que nos deja filtrar la información, o sea, de todas las cosas que hay alrededor, que siempre, por supuesto, hay muchas cosas en las que podemos poner la atención. Entonces, filtramos, ¿no? Seleccionamos específicamente dónde vamos a mantener nuestra atención. Nos permite también orientarnos hacia un estímulo, hacia un objetivo y enfocarnos en él, mantenernos ahí. Es muy importante la atención porque yo lo digo de pronto como la puerta de entrada, digamos. Si no tenemos atención, entonces otros tipos de habilidades cognitivas fallan también, ¿no? A pesar de que haya buena memoria o si nuestro aprendizaje es bueno, si tenemos como buena habilidad de organización, cualquier otra cuestión cognitiva, pero la atención falla, entonces los otros procesos fallan también, no porque ellos en sí tengan una dificultad, sino porque este primer punto, que es centrar nuestra atención en lo que vamos a hacer, falló. Entonces, de ahí la importancia, como digo, de trabajarla, de detectar muy eficientemente cuando existe una dificultad y de poder estimularla independientemente también del momento o la etapa de la vida en la que esté la persona, ¿no? Entonces, los tipos de atención son 4, básicamente, que son los que pongo aquí. Ahorita nada más los dejo enlistados porque vamos a ir hablando de cada uno y sobre todo dando ejemplos de qué tipo de actividades se puede hacer para trabajarlos, ya decía, dentro del consultorio y la terapia. El segundo punto es el de la memoria. La memoria, en cambio, es un proceso ahora sí que nos permite conservar la información. Una vez que la información ya terminó, que el estímulo cesó, entonces podemos recordarla y mantenerla gracias, por supuesto, a la memoria. Entonces, en ese sentido, nos ayuda también a reflejar las experiencias que ya hemos vivido. Podemos, gracias a la memoria, adaptarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? Es básicamente la experiencia, y guiarnos también hacia decisiones futuras, ¿no? Ya decía que tiene que ver con esta parte de la experiencia. La memoria la podemos dividir en 3 etapas, ¿no? Son como 3 momentos. El primero es el registro de la información. Acá lo que me refiero es, y esto va muy ligado con la atención, como el momento en el que justamente registramos lo que vamos a memorizar. Por eso decía que tiene como esta liga muy importante con la atención, ¿no? Entonces, si voy a memorizar el nombre de una persona, si voy a memorizar una canción, si voy a memorizar algo que leí, cualquier cosa, entonces lo primero, por supuesto, es registrar esa información, porque si no hay registro, pues entonces no hay forma de que se mantenga. Lo siguiente, ya una vez que registramos la información, seleccionamos esa sobre la que vamos a memorizar, entonces hay que almacenar esa información, ¿no? Tenemos que poder organizarla, digamos, de tal forma en nuestra memoria para que después podamos llegar al tercer punto, que es el de la recuperación, ya que tenemos la organización, como decía, y la información retenida o almacenada, entonces en un momento posterior tenemos que poder llegar a ella, que luego también eso es algo complicado, ¿no? El hecho que nos sucede a todos, ¿no? De decir, es que sí lo sé, pero no lo recuerdo en este momento, ¿no? Entonces, que se nos va el nombre de una persona o se nos va una palabra específica que queremos decir, ¿no? Y tenemos como que la idea clara, a veces solo con oír un pedacito decimos, ah, por supuesto es esta, ¿no? Entonces, por eso a veces ya decía, lo que falla es esta tercera etapa más bien de recuperar la información que sí tenemos almacenar. Entonces, bueno, ya decía, estas son las 3 etapas de la memoria. Y bueno, la importancia, por supuesto, de la memoria, hace rato hablaba de la importancia de la atención, pero bueno, la memoria también tiene un papel central, por supuesto, en nuestra vida y en nuestra persona, incluso en nuestra identidad. Acá me gusta comentar, por ejemplo, un par de citas de 2 personas muy distintas, pero que a fin de cuentas hablan de un punto muy similar. Uno de ellos es Eric Kandel, que él hizo muchos estudios sobre la memoria y por eso incluso ganó un premio Nobel hace algunos años. Y en uno de sus libros, una cita que resuena mucho es la... somos lo que recordamos. Entonces, esa es, somos lo que recordamos y a fin de cuentas, pues realmente
es así, ¿no? El recuerdo de las cosas que tenemos, de las cosas que hemos vivido, pues es como un resumen de nuestra persona. Y Gabriel García Márquez lo dice de una forma distinta, ¿no? En su autobiografía, como más poética, por supuesto, como buen escritor. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, ¿no? Entonces, les digo, me gusta comentar este par de citas porque son como un muy buen resumen y recordatorio de lo importante que es la memoria y por qué es también tan importante que podamos estimularla, mantenerla lo más posible y en el caso de que haya existido una lesión o algún proceso degenerativo que la esté obstruyendo, entonces poder hacer pues un buen trabajo que ayude a que la persona pueda recuperarla. La memoria, esta se divide como en muchos más tipos. No los vamos a ver todos ahorita, también para no extenderme demasiado. Lo único que les voy a adelantar es que los ejercicios que vamos a comentar ahorita son de 2 tipos nada más. ¿Y por qué 2 nada más? Porque son los que se pueden trabajar de esta manera con estos ejercicios de restauración. Es la memoria a corto plazo y también la memoria de trabajo, que ya la definiré y les voy a dar, insisto, ejemplos de cómo trabajar con ellas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la justificación en cuanto a por qué es importante poder tener este tipo de apoyos, ¿no? De herramientas y de actividades que nos ayuden a trabajar con las personas que presentan problemas de atención y de memoria. Lo primero, y ya les adelantaba un poco, es tener materiales que sean apropiados para trabajar con adultos, porque de pronto tenemos pues un montón de cosas para niños, pero pues en realidad es una falta de respeto en muchas ocasiones trabajar con estos mismos materiales con una persona adulta, ¿no? Y entonces, si es una persona, pues ya les digo, un adulto que ha trabajado pues toda su vida y etcétera, y llegamos con un material que es para niños, pues en realidad me parece, insisto, como algo falto de respeto y su persona, ¿no? Entonces, por eso, muy importante poder trabajar con material que sea específicamente pensado para adultos. En cuanto al nivel también de las actividades y la selección del vocabulario, que no sea nada más vocabulario infantil y sean todas palabras princesa y castillo y gato, y, ¿no? O sea, que sea un vocabulario adulto y además también que los dibujos que se presentan igual sean pensados para adultos y no dibujos infantiles. Y bueno, una justificación adicional, por supuesto, es poder compartir las actividades que he ido reuniendo y recapitulando en más de 15 años, prácticamente ya 20 de práctica clínica, y esto, muy importante subrayar que es dado con la retroalimentación de la aplicación directa con los pacientes, ¿no? Entonces son actividades que han sido como probadas en ese sentido, ¿no? Trabajadas con diferentes personas, modificadas, adaptadas y seleccionadas en el sentido de que son las que se pueden utilizar con una mayor cantidad de casos. ¿A quién se dirige este tipo de material? Se puede trabajar este tipo de actividades y técnicas de restauración con personas que presentan alteraciones adquiridas en la atención y la memoria, esto lógicamente por una lesión cerebral, por un DSA. También personas que muestran deterioro cognitivo. Esto puede ser simplemente un deterioro cognitivo leve o, bueno, como vamos a ver, también más en el sentido de una demencia, ¿no? Sobre todo en las etapas iniciales, por supuesto, de diferentes procesos neurodegenerativos. También como estimulación cognitiva en el envejecimiento normal, que eso es algo muy importante. Ahorita sabemos que estamos en esta etapa en donde está este cambio demográfico en realidad, ¿no? En donde cada vez hay más personas y la población está envejeciendo, ¿no? Entonces cada vez hay más personas, más adultos mayores que necesitan este tipo de estimulación. No se trata, ya decíamos, de rehabilitar, sino de estimular, ¿no? Y de lograr que las habilidades cognitivas
entre ellas, por supuesto, la atención y la memoria, se mantengan durante el mayor tiempo posible. Entonces, esto es en el envejecimiento normal, lo digo, por supuesto, en el caso ya de adultos mayores, pero en realidad también este tipo de actividades pueden hacerse desde antes. No es necesario esperar, digamos, a esas edades ya más avanzadas, se puede hacer desde antes para lograr pues, que haya un mejor desempeño laboral, ¿no? Cotidiano, familiar, y se tenga como una reserva cognitiva que justo cuando lleguemos a esos momentos ya de envejecimiento en la tercera edad, entonces en ese momento esté nuestro cerebro como en una mejor posición, ¿no? Por eso decía lo de la reserva cognitiva, y entonces haya menos probabilidades de que haya un deterioro. Y también este tipo de actividades se pueden utilizar incluso con adolescentes, desde niños mayores de 9 años. No está pensado para niños como tal, pero sí que se pueden tomar mucho las ideas, ¿no? La forma de trabajo y a lo mejor adaptar un poco, sobre todo también el vocabulario, ya les decía, porque está muy pensado para adultos, entonces, pero bueno, en manos de terapeutas que tienen experiencia, eso no es una limitante, ¿no? Sino al contrario, es como una fuente de idea y decimos, ok, esa misma actividad la hago un tanto más sencillo y con otro vocabulario para niños, ¿no? De pronto lo difícil es tener justo eso, ¿no? La idea, el ejemplo. Entonces, bueno, acá hay montones, ¿no? Y se pueden adaptar con facilidad para trabajarlos mucho, sobre todo cuando hay problemas en el aprendizaje y en el déficit de atención, claro. Estas actividades se pueden usar directamente con la persona y también servir como guía, ya les estaba diciendo, para generar actividades distintas. El papel del especialista, por supuesto, es muy importante. No se trata de una como receta, ¿no? Que si se sigue este tipo de ejercicios del primero al último, entonces ya se asegura el éxito del tratamiento. Digamos que ojalá que fuera así, pero no es el caso. Por supuesto que el especialista es indispensable que esté ahí presente para que decida la secuencia de los ejercicios, para que los adapte, los haga un poco más difíciles, un poco más fáciles, les vaya como modificando cosas y también para que los complemente, ¿no? No solamente hacer este tipo de actividades, sino ya les decía desde el principio, se tienen que hacer otras técnicas de intervención y también otros materiales distintos, ¿no? No solo trabajar sobre lápiz y papel, sino, bueno, se pueden echar mano de muchos otros materiales que sean pues complementarios, ¿no? Y hagan más rica la práctica y las terapias. Entonces, bueno, esto es como la parte inicial. Lo último que voy a decir aquí en la introducción es algo que me parece importante que tengan en mente cuando planeen sus actividades y las trabajen con las personas. Entonces, este tipo de actividades se pueden dividir, digamos, en dos tipos. Hay tanto actividades auditivas como actividades visuales y es importante trabajar las dos modalidades. Lo auditivo, por supuesto, es lo que escuchamos nada más, ¿no? Entonces, poner atención, por ejemplo, en lo que escuchamos o memorizar cosas que escuchamos. En cambio, la parte visual se refiere, por supuesto, a poner atención en lo que vemos o memorizar lo que vemos. Y esto en cuanto a lo que vemos, se puede dividir en dos tipos de estímulos. Por una parte están los estímulos visoespaciales, que tienen que ver con símbolos, ¿no? Dibujos, figuras abstractas. En cambio, los estímulos verbales se relacionan con el lenguaje. Son dígitos, ¿no? Números, letras, palabras, oraciones e historias, vamos, como de menos a más. Entonces, ya decía, es importante que cuando se seleccionen las actividades y se planeen las terapias de los pacientes, tengamos en cuenta esto, ¿no? Y trabajemos tanto con las dos modalidades principales, así las auditivas como las visuales, y dentro de las visuales también tengamos como objetivo, vamos, incluir los dos tipos de estímulos, ¿no? De esta forma, pues nos aseguramos que todo, ¿no? Esté estimulado y esté rehabilitado dependiendo de cuál sea el objetivo que estemos teniendo, ¿no? Y no nos quedemos como nada más centrados en un tipo de modalidad, ¿no? Entonces, ahí les decía, es la última parte de esta parte introductoria. Entonces, vamos a hablar ahora sí acerca de la estimulación. Acá les decía que hay 4 tipos de atención.
Vamos a hablar primero de la atención selectiva y la atención sostenida. Estos dos tipos de atención se pueden trabajar de forma conjunta, por eso es que los presento también aquí juntos. Y ahorita que empecemos a ver algunas actividades que son muestra, idea de cómo trabajarlas en esto para estas habilidades, entonces verán por qué se pueden trabajar juntas. Entonces, la atención selectiva, pues mucho su nombre lo dice, es la capacidad de seleccionar, ¿no? De escoger la información que resulte importante. Ya decía también hace rato que todo el tiempo están pasando un montón de cosas alrededor, ¿no? A veces más, a veces muchísimas, a veces no tantas, pero siempre hay diferentes cosas con las que nos podemos distraer, digamos, o dónde podemos centrar la atención. Y no solamente me refiero a las cuestiones externas, sino también a las internas, ¿no? También sabemos que muchas veces las distracciones vienen de nosotros mismos, que nos acordamos que tenemos que hacer esto, o que hicimos lo otro, o por qué no dije, o lo que me dijeron hace rato, cualquier cosa, ¿no? Entonces también podemos interrumpir lo que estamos haciendo a pesar de que no haya nada alrededor por estímulos internos, ¿no? Entonces el punto es que la atención selectiva justo nos ayuda a seleccionar cuál es la información en la que queremos poner atención, en la que nos queremos concentrar. Y esto se logra únicamente cuando inhibimos los estímulos que no son relevantes, ¿no? En cambio, la atención sostenida, esta tiene que ver con la concentración, mantener la atención una vez que ya seleccionamos que es ahí donde me quiero quedar, lograr efectivamente mantener la información durante el tiempo suficiente para llevar a cabo la actividad. Esto de nuevo a pesar de que existan distractores. Entonces, vamos a empezar a ver algunos ejercicios, algunas ideas de cómo trabajar estos niveles. Por ejemplo, para trabajar atención selectiva y sostenida de forma auditiva. Una actividad es esta, le podemos decir a la persona, están listados de palabras como los que están acá, y él tiene que ir contando los que le vamos pidiendo, por ejemplo, en el caso de arriba los animales, en el de abajo las frutas, y así podemos generar más. Y pues esa es la idea, ¿no? Pone atención en lo que escucha, le vamos leyendo despacio, pero a buen ritmo, o sea, tampoco demasiado lento. Llave, nube, jirafa, cebra, liga, y como se hace un poco largo, entonces si la persona se distrae y la atención va por otro lado, pues obviamente se pasan, ¿no? las palabras. Entonces, bueno, esta es una forma, ya decía, de trabajar este tipo de atenciones de forma auditiva. Esta, en cambio, es una actividad verbal con un componente visual, perdón, con un componente verbal, porque se trabaja con palabras. Entonces aquí lo que pedimos, por ejemplo, es que subraye o encuentre las palabras que empiezan con dos letras A. Entonces aquí las va viendo, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta sí, y así. Entonces ahí tiene que ir haciendo esa selección. Para este tipo de actividades en donde se tiene que marcar, digamos, la respuesta, muchas veces conviene hacerlo, por ejemplo, con algo plástico, ¿no? Poner una mica, por ejemplo, o algún tipo de plástico y que se haga con un plumón para que entonces se pueda borrar. Y esto conviene, por supuesto, para que se pueda reusar, ¿no? Y entonces, si le costó un poco de trabajo la primera vez que lo hizo, podemos dejar pasar, pues no sé, 2 semanas o el tiempo que consideren y volverlo a repetir, ¿no? Porque de otra forma, si se hace desde el principio, pues obviamente ya no se puede volver a utilizar. O también se puede hacer, en lugar de que lo haga, por ejemplo, no todo se puede, pero por ejemplo, en lugar de que lo haga escrito, que lo haga leyendo en voz alta las palabras que tengan esa característica, ¿no? Que tengan las 2 letras A. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a ir comentando, como mucha creatividad y poder modificar las actividades. Esta otra es también visual, pero en este caso no trabajamos con palabras, sino con números. Entonces son sumas y restas, bueno, también hay multiplicaciones, creo que no hay divisiones, que son sencillas. Pero la cuestión es que se tiene que hacer como una decisión rápida y sobre todo sin interrupciones, lograr mantener la atención e ir decidiendo si la respuesta que se pone aquí es correcta o incorrecta, ¿no? Entonces, 9 menos 2, 11, no está bien, este sí está bien, este sí está bien, y entonces, como les digo, tiene que ser como una decisión rápida
irlo marcando y lograr, por supuesto, que se llegue hasta el final, ¿no? Por eso esta parte de la atención también sostenida. El siguiente es un ejercicio, este es visual también, con estímulos, más bien dibujos, ¿no? Por supuesto, no son palabras, sino que son dibujos, visoespacial. Entonces, aquí lo que se pide es que vaya como cotejando los dos recuadros, de tal forma que encuentre el único dibujo que no se repite, y son dos, ¿no? Uno no se repite abajo y otro no se repite arriba, entonces tiene que ir haciendo como esta selección visual, ¿no? Este sí se repite, la zanahoria también está por acá, la trompeta, acá la veo, y así hasta que ya encuentre cuál es el que no, y lo mismo como haciéndolo de abajo para arriba. Aquí, por ejemplo, también se puede ayudar al tener como una estrategia más eficiente. Entonces, si vemos que la persona empieza a hacerlo como un poco azaroso, o sea, empieza con la llave y luego ve si está el trébol y luego si está el cuchillo, pues ese tipo de estrategia en realidad no es la mejor, ¿no? Porque es más tardada y es más fácil que se nos pase el que sí es o que volvamos a hacer hacer una comparación, ¿no? Entonces, si vemos que hace ese tipo de cosas, entonces podemos platicarlo y ayudarle a encontrar una estrategia que sea más eficiente. Lo más lógico, por supuesto, es hacerlo aquí de forma ordenada, ¿no? Esta cuestión como relacionada con función ejecutiva, ¿no? Llevar un orden, una organización, y entonces eso asegura, claro, que sea más rápida su respuesta. Aquí les pongo como contraparte esta misma actividad, pero ahora en lugar de trabajar con los dibujos, se trabaja con las palabras. Entonces, de esta forma, ya les decía, nos aseguramos que todos los tipos de estímulos se utilicen, tanto la parte visoespacial como la verbal. Normalmente la parte verbal es más complicada, ¿no? Pero de todas formas, importa poder trabajar ambas. No sé estas rayitas porque salieron, creo que no fui yo, pero espero que no distraiga. Luego, el siguiente es esta. Vamos a cambiar ya de tipo de atención. Ahora el tercer tipo de atención es la atención alternada. Aquí de lo que se trata es la capacidad, ¿no? De poder alternar la información, por eso está ahí también en el nombre, de poder cambiar de un estímulo al otro. Por ejemplo, ahora se usa muchísimo, sobre todo con el teléfono que todo el tiempo lo tenemos al lado, ¿no? Entonces, estamos haciendo cualquier cosa y viendo el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí escribir un ensayo y contestar mensajes, ¿no? Entonces, si estamos haciendo las dos cosas, digamos que de forma paralela, más que paralela es alternada en este caso, porque no es que lo estemos haciendo al mismo tiempo, pero sí el punto es que se pueda, si lo hacemos bien, si tenemos bien esta capacidad de atención alternada, entonces, pues efectivamente sí se puede lograr hacer este tipo de cuestión, pero requiere como mucha flexibilidad mental, también involucra algo de memoria, por supuesto, recordar dónde vamos, y llevar el hilo de las dos cosas, ¿no? Tanto dónde me quedé en lo que estoy escribiendo en una cosa y dónde me quedé en la conversación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, este tipo de alternancia es compleja, pero bueno, es muy importante en ese sentido también poderla trabajar, ¿no? Y poderla estimular, porque como digo, es algo que sin darnos cuenta quizá hacemos de forma cotidiana todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer aquí? Por ejemplo, acá pongo un par, perdón, me salté una. En esta lo que tiene que hacer es ir uniendo los números, pero de forma alternada. Primero el 1, la cifra, con el número 1 escrito, después el 2 con el 2, luego que sigue, me tengo que acordar que es el 3 con el 3, ¿no? El 4 número con el escrito, el 5 y así, sin brincarse, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Entonces, aquí, pues eso, vamos alternando la atención de un tipo de estímulo hacia el otro. Este es un ejemplo, una idea. En este otro, de lo que se trata es de resolver estas operaciones. Aquí se debe más bien ir siguiendo el orden de los renglones, y como lo vamos a hacer es que vamos alternando sumas y restas. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una suma,
luego esta es una resta, esta es una suma, ya que lo comprendió, se tiene que seguir. Entonces ahora restamos, sumamos, restamos, sumamos, son sencillas, relativamente vamos las operaciones, lo que estamos trabajando es poder alternar sin equivocarse. En esta otra que pongo acá, la idea es que tenemos un dibujo, entonces vamos a escribir ese dibujo alternando números después de cada letra, se van como intercalando. Está el ejemplo, entonces resulta claro, este es un tambor, y ¿cómo lo escribimos? Escribimos T1, A2, M3, B4, y de nuevo, pues no hay que perder la secuencia, ¿no? Ni de las letras ni de los números. Se puede empezar haciendo así y después se puede hacer verbal. Entonces, aquí le decimos más bien palabras, cualquiera, entonces libro, por decir, y entonces tiene que hacer lo mismo. L1, I2, B3, R4 y así, ¿no? Es obviamente más complicado que este primero que pongo acá. Más complicado todavía si lo hacemos con una secuencia que no sea 1, 2, 3, 4, sino que hagamos 2, 4, 6 o 3, 6, 9, ¿no? Entonces siempre hay forma de hacerlo un poquito más complicado si vemos que lo requiere la persona, o también, por supuesto, no en todos, pero también se pueden hacer más sencillos. Este es el último, me parece, de la parte de la atención alternada, por dar un ejemplo más. Este es verbal y por escrito, este sí se tiene que hacer por escrito. Entonces aquí, por ejemplo, se les pide que vayan escribiendo, se puso nada más como ejemplo, seleccioné como ejemplos días de la semana y meses del año, pero alternando, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, como ven lo vamos repitiendo, ¿no? Es como un ejercicio como tal, ¿no? Entonces, L mayúscula, L minúscula, O mayúscula, O minúscula. Entonces, después de un rato, resulta un poco confuso, por así decir, si no estamos igual manteniendo la atención suficiente y se puede perder esta secuencia, ¿no? De qué es lo que sigue o poner dos mayúsculas o algo así, brincarse una, ¿no? Entonces, pues es una forma adicional de trabajar esta habilidad. Y en este aprovecho para decir que en todos se tiene que ir midiendo, por supuesto, el nivel de fatiga de la persona. Este, por ejemplo, no recuerdo haberlo hecho nunca todo de corrido, ¿no? Me parece que es demasiado. Se pueden hacer nada más los días de la semana y dejar los meses del año, incluso con la indicación de que se pueden hacer en dos partes, dependiendo de la persona, ¿no? Hay quien sí los puede hacer todos, los 11 que restan, y si no, pues no pasa nada que se hagan 5 en un momento, se descanse un poco y después se hagan los otros, porque bueno, tampoco se trata de fatigar a la persona, ¿no? Es importante considerar mucho eso. En las actividades como tal que están propuestas acá, incluye una cantidad más o menos grande de estímulos, sobre todo para que se tengan ya listos y se tengan ya a la mano y no haya que estarlos generando y pensando adicionales. Pero eso no quiere decir que se hace toda la actividad completa, no siempre. A veces sí, pero en otros casos es mejor seleccionar la cantidad de estímulos para cada persona. Vamos a ver ahora el último tipo de atención, que es la más compleja, la atención dividida, porque en esta, ahí sí que se requiere que se hagan dos cosas, dos actividades de forma simultánea. Entonces, para lograrlo, se tienen que poner atención en ambas y monitorear también los dos estímulos al mismo tiempo. Un ejemplo típico, ¿no? Cocinar mientras hablamos por teléfono. Entonces, pues estamos viendo, si ya de por sí cocinar muchas veces implica esto mismo, ¿no? Porque no es que hagamos una sola cosa, sino que casi siempre estamos haciendo, pues no sé, la sopa y el guisado al mismo tiempo. Entonces ya de por sí ahí tenemos que estarnos fijando cómo va una y cómo va la otra, porque si perdemos la secuencia, pues a una le falta, uno ya se empieza a quemar y cosas así. Y ahora sí, además, estamos hablando por teléfono, tenemos que llevar también la secuencia y el hilo de lo que vamos platicando, ¿no? Entonces es como este famoso multitasking, ¿no? Poder hacer varias cosas de forma simultánea y sabemos que pues en la vida, ¿no? Que resulta tan demandante, muchas ocasiones se necesita hacer esto y por eso, de nuevo, este recuerdo y esta recomendación de que este tipo de actividades no solamente son de rehabilitación o de estimulación en adultos mayores, se puede hacer
desde edades mucho más tempranas, ¿no? Para, insisto, asegurar que haya pues un mejor desempeño cotidiano, un mejor desempeño laboral y lograr, de nuevo recalco, que una vez que se llegue a esas edades más avanzadas, haya el menor deterioro posible, ¿no? Tengamos la mayor reserva cognitiva. Ahora, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer aquí? Por ejemplo, en esta, la persona tiene que ir leyendo las letras del abecedario que están puestas arriba, ¿no? A, B, C, D, E y así, pero al mismo tiempo que las va leyendo, ahí está esta clave. La D quiere decir que levanta su mano derecha, la I quiere decir que levanta la izquierda y el número 2 que levanta ambas. Entonces, pues así se va, tiene que ir leyendo A, B, C, D, E y etcétera, ¿no? Es más sencillo hacerlo así cuando está leyendo de forma corrida, ¿no? Como normalmente decimos las letras. Más complicado, por supuesto, si le pedimos que lo haga al revés, que empiece en la Z y termine en la A. Todavía más complicado si le pedimos que lo haga por columnas o que haga una y una, ¿no? Les digo que siempre podemos buscar formas de modificar para que una misma actividad la podamos aprovechar en diferentes momentos con estas pequeñas variaciones, ¿no? Y que resulte un reto distinto para la persona. Una más, por ejemplo, acá es similar a la que les mostraba al principio de atención auditiva, en donde tiene que ir contando un cierto estímulo, pero en este caso tiene que contar dos, tiene que llevar la cuenta tanto de colores como de meses del año. Eso obviamente es más complejo. Aquí, por supuesto que puede tener la estrategia, si gusta, de llevar como un conteo en cada mano, que ya también de por sí eso es difícil, no confundirse en qué mano estoy contando qué, ¿no? Entonces, o si es posible, pues hacerlo todo mental. Entonces, igual le vamos leyendo las palabras despacio y tiene que ir llevando la cuenta de cuántas van en cada uno, ¿no? Les comentaba el más complejo, el tipo más complejo de atención. Y un ejemplo último aquí, le pedimos que lleve esta secuencia fijándose en los círculos. Vamos a hacer un tache, una raya, un punto, tache, raya, punto, así siempre. Pero en este caso lo tiene que hacer mientras hace algo, por ejemplo, mientras narra una noticia. Entonces aquí podemos empezar desde un poquito antes, quiero decir, seleccionando la noticia, podemos tenerle varias preseleccionadas y discutir cuál es la que le llama más la atención, después la leemos, ¿no? Después la comentamos, la resumimos, ahí trabajamos entonces esta parte lingüística de comprensión de lectura, etcétera, y entonces, bueno, una vez que ya tiene como esta información lista, comprendida, entonces sí puede hacer este ejercicio en donde, bueno, me la vuelves a platicar, pero esta vez mientras va haciendo la secuencia escrita. Y bueno, con ese terminamos la parte de la atención. Vamos a ver ahora en la memoria. Les decía que en la memoria son para este tipo de actividades de restauración. Básicamente son dos tipos de memoria los que se pueden estimular. La memoria a corto plazo es la primera. Y esta es, bueno, poder mantener claro y evocar después la información después de que se presenta, ¿no? Entonces, esta tiene una capacidad limitada, por supuesto, no podemos recordar cualquier cantidad de información, sino que es limitada. Normalmente son 7 elementos, se dice mucho 7 más menos 2, ¿no? O sea, entre 5 y 9, y el promedio son 7 trozos de información. Ahorita que veamos algunos ejemplos les explico de nuevo eso. Y bueno, claro que si la información es relevante, se recuerda con más facilidad, y también si la información es reforzada, o sea, la repetición en este caso, por supuesto que ayuda para memorizar. La repetición es necesaria en muchos casos, ¿no? Pasa entonces a la memoria a largo plazo y ya de ahí podemos recurrir a ella en un momento posterior. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios se pueden hacer aquí? En este primero hay también ejercicios, por supuesto, contemplados bastantes que son de este tipo, que se llaman ecológicos, ¿no? Estos ejercicios ecológicos, que a lo que se refiere es que están como basados en actividades cotidianas. Entonces es importante hacerlos porque de esta forma se recrea, por así decir, situaciones diarias e incluso se pueden tomar este mismo tipo de ideas y modificarlas en relación o en función, ¿no? de cuestiones que sean específicas de la persona.
Entonces, en esta, lo que se le pide, por ejemplo, bueno, se da como una situación. Una señora que va a ir al supermercado a hacer compras, va a comprar 2 cosas, lechuga y atún. Nos tenemos que empezar a acordar para hacer una ensalada. Y después, estas personas, o sea, sus familiares, les pidieron diferentes cosas. La hija le pidió tal, 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 el hijo, el esposo y la hermana. Entonces ahí se trata de estudiarlo, ¿no? De ayudarle a la persona a recordarlo. ¿Cómo podemos recordarlo con más facilidad? Pues las cosas son relativamente, pues, como relevantes para cada quien. El hijo, por ejemplo, pues le gusta el chocolate, el cuaderno y el lápiz, que tiene que ver con la escuela, lo podemos imaginar como un chico así de edad escolar. El esposo, por ejemplo, distinto, ¿no? Él necesita cambiar un foco en la casa, ¿no? Algo de pan, un cepillo de dientes, una botana, ayuda también si nos imaginamos esas cosas, no solo las leemos y las decimos pasivamente, sino si también las imaginamos, resulta más sencillo. En fin, estarlo practicando un ratito con la persona. Y después hacemos diferentes estrategias para recordar la información. Por ejemplo, en esta no se trata nada más de que repita, ya que termina, que pidió cada quien, eso es más difícil. Aquí hacemos otro tipo de estrategia en donde más bien lo que pedimos es que identifique la información. Entonces la señora, y como están todos puestos aquí, resulta más sencillo. La señora pidió originalmente, quería el atún y la lechuga para la ensalada, y así vamos viendo, y entonces ya los que sobran también podría resultar más sencillo recordar a quién le tocaba. Y con este tipo de ejercitación intermedia, vamos, entonces ahora sí, ya que la terminamos y la practicamos una vez más, resultará mucho más sencillo que pueda recordar las cosas una vez que se quita del todo la información. Después, esta es otro tipo de estrategia distinta, acá cuando se tiene que recordar una cantidad más grande de información. Entonces, por ejemplo, si le pidiéramos a la persona que nos repitiera esta oración completa, diciéndosela nada más, sería bastante complicado, ¿no? Porque es larga y tiene mucha información. Pero muy seguramente sí lo puede hacer si lo vamos haciendo por trozos, si lo vamos haciendo de forma gradual. Entonces le digo nada más una parte, acaba de llamar Teresa, lo repetirá muy seguramente sin problema, acaba de llamar Teresa, la amiga de mi mamá, un trocito más de información. Y así le vamos poniendo un poquito más cada vez, y bueno, sorprenderá que la mayoría de las personas logran recuperarlo todo, ¿no? O sea, recordar toda la información, porque lo vamos haciendo, insisto, de forma gradual, que esta es una muy buena estrategia cuando tenemos que memorizar algo largo, y entonces podemos enseñarla y practicarla, igual para que la pueda utilizar en cualquier cuestión cotidiana en donde fuera necesaria y se pudiera ocupar. Este tipo de ejercicios, por cierto, los de la memoria a corto plazo, es recomendable que lo puedan practicar en 2 momentos durante la terapia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo practiquen así como lo acabo de decir ¿no? Y ya logramos que repitiera toda la oración. Después hagan alguna otra actividad, depende de la persona, puede ser una nada más, o pueden dejarla más hacia el final y entonces hacen 2 o 3 cosas intermedias. Nada más ahí recomendaría que no fueran cosas de memorizar, porque si no, pues ya es demasiada información que recordar, pero sí que trabajen alguna otra cosa de atención o de comprensión del lenguaje o cualquier otro objetivo que tengan planeado dentro de su sesión, y entonces más adelante en la sesión se lo vuelvan a preguntar, ¿no? ¿Se acuerda que hace ratito nos acordamos de una oración larga que la fuimos aprendiendo de poquito en poquito? ¿Cómo era, no? Entonces, o la de la que les enseñé hace ratito, de que nos aprendimos lo que compró cada persona, la señora que iba a hacer su ensalada. Ah, ok, ok, entonces, ¿qué fue comprando cada quien, no? Entonces, ahí es volverlo a practicar, ¿no? Después, como decía, de que ya se puso la atención en otra cosa, cambió el foco de atención, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Poderlo trabajar de las 2 maneras, y así como asegurar más el recuerdo, y además también cuando lo hacemos de esa manera y lo puede lograr el paciente, siempre es como también mucho motivo de satisfacción, ¿no? Poder decir, ah, pues sí me acordé, ¿no? Aunque hicimos esta otra cosa en medio.
Les voy a dar un par de ejemplos más aquí. En esta es también ecológica, ¿no? Con cuestiones como cotidianas. Esta señora, ponemos como otra situación hipotética, que tiene que ir a comprar cosas para un viaje de fin de semana. Entonces, esto es lo que tiene que comprar, va a ir a la playa, lo tenemos que memorizar. En este caso, por ejemplo, podemos insistirle mucho en que lo memorice visualizando y asociando la información, ¿no? Este tipo, cuestiones están explicadas, ¿no? Entonces, si asocia la utilidad que tiene cada uno de estos objetos en el viaje, entonces eso seguramente facilitará que pueda recordarlo, ¿no? O que los pueda asociar como por grupos, ¿no? Por ejemplo, cosas que tienen que ver con lo que nos ponemos, ¿no? Entonces, bueno, las sandalias casi nos las podemos imaginar que nos las estamos poniendo, el sombrero igual, el protector que nos ponemos, bueno, claro, el traje de baño, la sombrilla porque hace mucho sol, ¿no? Vamos cargando la hielera, vamos cargando la pelota, entonces, bueno, el hecho de que se pueda, como digo, visualizar la información y platicar por qué cada cosa es importante en esta situación, entonces eso asegura con mucha más probabilidad que recuerde la información la persona, a que si únicamente le damos esta lista de palabras y le pedimos que la recuerde, y entonces hace sandalias, sombrillas, sombrero, toalla, así nada más como una repetición sin mayor motivación y sin mayor sentido, digamos, pues eso no funciona tanto, por supuesto, ¿no? En cambio, si practicamos con él esta idea de que cuando quiera memorizar algo, tiene que o puede visualizarlo y puede encontrarle el sentido que tiene la situación y asociarlo con diferentes cosas dependiendo de la información que quiera recordar, entonces eso, por supuesto, ayuda a que pueda tener estrategias de las cuales echar mano para recordar de una forma más exitosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, como se pregunta después la información, pongo todos los que llevó, pero le faltaron dos. Entonces ahí tiene que recordar como toda la lista anterior, todo lo que se estuvo aprendiendo y visualizando y llegar cuáles son los dos que hicieron falta. Y bueno, ya después de todo este trabajo y de formas de repasarlo, entonces ahora sí quitamos la información y le pedimos que la recuerde. Y ya les digo más adelante en la sesión, a ver cuántos recuerda todavía y decirle siempre cuando son, por ejemplo, listas así como estas, es esperable, por supuesto, que se olviden un par, no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver que se recuerde la mayoría. En este otro, lo que se trabaja también es mucho, les decía, esta parte de visualización. Entonces aquí, si ponemos mucha atención, o sea, también explicar estas cuestiones así como tal, ¿no? Si ponemos mucha atención en lo que queremos recordar, es más probable que efectivamente lo recordemos después. Entonces, por ejemplo, aquí se puede enseñar como esta atención activa, ir describiendo lo que se ve, porque después voy a hacer preguntas sobre esto. Entonces, no es así como nada más echarle una mirada, sino, por ejemplo, algo que se puede hacer es describirlo verbalmente, ¿no? Hay una niña que tiene el vestido tal y tiene las calcetas abajo y la regadera, en fin, ¿no? O sea, ayudarle a encontrar estas palabras, que eso después ayudará a que se vaya formando el recuerdo. Vamos viendo así como todos los detalles de cada uno y después, ahora sí hacemos las preguntas, ¿no? ¿Qué forma tenía el tapete? ¿Quiénes son los que llevaban lentes? El que riega las plantas tenía el cabello, la niña esta que veíamos lo tenía rizado, lo tenía lacio, largo, corto, ese tipo de cuestión. Resulta, insisto, mucho más fácil de recordar después de que hacemos este trabajo con él, en donde le enseñamos la importancia de esta atención activa. Y el último que les voy a presentar aquí, este es auditivo, todos los otros que les había puesto eran visuales, pero también hay muchos auditivos e insisto que son importantes de hacer. Entonces, en este lo que podemos hacer es decírselas y que él se vaya imaginando las situaciones. Abrieron la ventana porque hacía mucho calor. Me caí en el trabajo y me lastimé la rodilla. Les voy a pedir a mis primos que vengan a cenar el jueves y etcétera, ¿no? Pero no solo escucharlos así como igual pasivamente, sino irlo imaginando, ¿no? Me caí en el trabajo y me lastimé la rodilla, casi que cuál, ¿no? Y
dónde es que duele. O llegaron a la mueblería justo cuando estaba cerrando, si me la imagino, si pienso en la mueblería que conozco cerca de casa o donde sea, y me imagino como esta frustración, ¿no? De que llegué y ya lo estaban cerrando, ¿no? Y pues ya no pude. Entonces, hacer ese tipo de cuestión como más cercana resulta mucho más fácil que entonces podamos resolver, por ejemplo, esta segunda parte. Abrieron la ventana, ¿no? Me lastimé la rodilla, llegaron a la mueblería. Si son muchas para la persona, vuelvo a insistir, no se hace todo, vemos hasta dónde creemos que puede llegar, ¿no? Podemos hacerlo en dos partes perfectamente, ¿no? Si es un adulto ya mayor o si estamos rehabilitando un caso con mayor dificultad, lo hacemos en dos partes o hacemos tres cuartas partes y después de que haya pasado el tiempo suficiente o modificando las oraciones, hacemos un par más, ¿no? Y vamos logrando que se vaya ampliando, ¿no? La cantidad de información que pueda recordar. Y el otro tipo de memoria es la memoria de trabajo, que es muy distinta. Esta memoria de trabajo se trata de retener la información, pero para hacer alguna tarea con ella. O sea, no es nada más recordar la información como en estos ejemplos que ya están ahorita, sino que sí tenemos que recordar la información o además hacer algo con ella. Eso es obviamente más complejo, ¿no? Y es algo que hacemos también de forma cotidiana en diferentes situaciones, como esta sencilla que pongo acá, recordar los costos de lo que vamos ayer, de lo que vamos comprando y para después poder calcular el total y ver si nos alcanza o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, así. Entonces, en este tipo de memoria de trabajo hay una cantidad igual grande de ejercicios que se pueden hacer. Pongo algunos ejemplos. Acá una idea es ponerle un par de palabras y explicarle que se tiene que acordar del principio. Aquí sí está escrito, pero nada más es para que lo comprenda, no lo tiene que escribir. Vamos a decir la palabra y recordar la primera sílaba de cada una. Y con esa primera sílaba, juntándolas, armamos una palabra. Entonces, por ejemplo, silla, nos quedamos con sí, globos, nos quedamos con glo, juntamos sí, glo. Entonces, esa es la palabra que se forma. Y así con los que siguen, ¿no? Esta es guitarra, me quedo con gui, árbol, me quedo con ar, y guiar, esa es la palabra que se forma. Lo podemos hacer primero así con los objetos, que es más sencillo, y más complicado, si la persona lo puede hacer, lo podemos hacer auditivo también. Entonces, a ver, te voy a decir, imagínense que no están ahí, sino que nada más están escuchando, limón, tenedor, raqueta. Se puede repetir, limón, tenedor, raqueta. Entonces nos quedamos con ese, litera, ¿no? Es una forma, ya les decía, de trabajar este tipo de memoria en donde recordamos la información, pero hacemos algo con ella. En esta otra, aquí se involucra un poquito de matemáticas de nuevo, no suelen ser complicadas en sí la aritmética, pero bueno, lo que tiene que hacer. Entonces, en esta es como de deducción, ¿no? Entonces, para lograr la última, tiene que ir recordando los valores parciales. Entonces, si este es 18, entonces este es 9. Y me tengo que acordar que este es 9 y ya calculo cuánto es el otro y me acuerdo cuánto es y así. Y bueno, las de abajo obviamente son más complejas, ¿no? Y además me tengo que fijar que algunas son restas, ¿no? También por acá. Entonces ahí vuelvo a practicar un poquito de atención. Estas se pueden hacer de muchos niveles, nada más es igual como dejar las ideas para trabajarla después como convenga, ¿no? Para la persona con la que estén trabajando, pero a fin de cuentas es esta misma habilidad, ¿no? De memoria de trabajo. Este es otro ejercicio auditivo. Entonces aquí de lo que se trata es que le leo a la persona una serie de palabras y él me las tiene que repetir, pero no repetírmelas en orden ni en cualquier orden, sino que me las tiene que repetir las palabras del objeto más pequeño al más grande. Entonces si le digo tren, bicicleta, coche, patineta, lo tiene que repetir en ese orden, del más pequeño al más grande. Patineta, bicicleta, coche, tren. Ya ven cuál es la idea, ¿no? Entonces, por eso ya les decía esta parte auditiva, recordar la información y además hacer algo con ella. En esta que sigue es visual, entonces aquí es primero esta parte como de detección visual, en donde tiene que encontrar en cada renglón cuál es la única letra que no se repite.
Entonces vamos viendo rápido, la F sí se repite, la S también, la H también, la M ahí está, la P. Esta es la primera y me acuerdo. Y así me sigo buscando, en este otro renglón es la R, entonces hasta ahora dice prr, ¿no? Y así sigo, y ya lograr formar la palabra al final de que me fui acordando, ¿no? De poquito en poquito. En esta otra de acá es más difícil la parte de la búsqueda, pero menos lo que recuerdan. Y bueno, por supuesto que con esta misma idea la pueden adaptar. Ya les insisto, que sean más o menos casillas, hacia lo ancho o hacia lo largo, ¿no? Más o menos renglones, dependiendo de la persona con la que estén trabajando, ¿no? Pero es otra buena forma de trabajar este mismo tipo de memoria. Y bueno, ahí les dejo un montón de ideas y de cosas que pueden trabajar y cómo, pues, todas los tipos de atención y los principales de memoria que se pueden trabajar de esta manera, ideas para hacerlo. Muchas más ideas están en este segundo libro, que es el que les comento ahora, que se acaba de lanzar. Y tenemos también este otro libro que es de lenguaje. Muchas de ustedes probablemente vieron también hace un par de meses, me parece un poquito más, una plática de Beatriz González, que es mi socia, en donde trabajamos mucho esta parte de lenguaje y son también muchos ejercicios en ese sentido para la expresión, la comprensión, la denominación. Y bueno, en esta última parte nada más están también todos los datos de contacto, ¿no? Formas en las que podemos estar en contacto. Ella y yo somos, ya decíamos, las socias de Afasia Contacto. Pueden comunicarse con nosotras en esta parte, hola, afasiacontacto.com. Afasia Contacto, así lo encuentran en Facebook, en redes sociales, también en Instagram, y la página web, que es igual, afasiacontacto.com. Y bueno, también están acá, ya saben, los de Actualízate Podium, ¿no? El Federative Podium en Ali Lenguaje Integral, para que sigamos igual en comunicación.